Vamos a hablar un poco acerca del futuro, en cierta medida, así que no tenía una historia que contarles el día de hoy acerca del futuro, y pues hice lo que lógicamente hay que hacer en la actualidad. Le pregunté a GPT, ¿te sabes algún chiste del futuro? Y me dijo, claro, aquí te van algunos chistes sobre el futuro. Número 1, mi plan a 5 años es el mismo de siempre, sobrevivir el próximo lunes. Dije, pasemos al 2, ¿verdad? El 1 no le fue muy bien. 2, el futuro es tan incierto que incluso mi despertador duda si sonar o no. O sea, hay un punto en que uno empieza como a decepcionarse de la tecnología, ¿verdad? O sea, puede hacer unas cosas brillantes, pero pasemos al 3. Antes pensaba mucho en el futuro, ahora el futuro me dejó en visto. Y dije, bueno, yo llegué hasta el 4 porque dije, luego me rindo. Dije, el 4 dice, me dijeron que invirtiera pensando en el futuro, así que compré café para mañana. Eso fue lo que. Entonces pasé a la conclusión y la conclusión dice, si quieres, puedo adaptarlos a un contexto más académico, a liderazgo o iglesia, o hacerlos todavía más malos. Eso fue lo que me dijo GPT. Y dije, bueno, mejor. ¿Cuándo hubiéramos pensado unos cuantos años atrás, no sé, por no decir décadas, que íbamos a tener este tipo de conversaciones e interacciones, que el software iba a poder tener esta capacidad? Eran cosas que se soñaban, ¿verdad? Pero parecían un poquito difíciles o inalcanzables, pero ahora son realidad. Bueno, así sucede. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las profecías bíblicas. Y déjenme solo hacer una pequeña nota para todos, una nota de nuestro ejercicio espiritual. Si algún domingo te pierdes la reflexión, agradecemos a todo el equipo que trabaja semana a semana para hacer la grabación, para tener las cámaras, para hacer las ediciones, y es para que no te lo pierdas. Es para que estemos atentos a lo que el Señor nos sigue hablando. Somos iglesia en acción y el Señor nos sigue hablando. Así que gracias a Dios por la tecnología, aprovecha. Ponte la meta cada semana de escuchar, aún si estamos acá. Es un buen ejercicio volver a escuchar las reflexiones. Sea quien sea el que el Señor nos da el privilegio de hacerlo, es para nuestro crecimiento espiritual. Igual que los retos, ¿sí? No te pierdas los retos de cada semana. Platicamos acerca de qué es, desde un lente bíblico, qué es profecía, ¿sí? Y recordamos que no siempre, de hecho, la gran mayoría de mensajes proféticos, los mensajes proféticos son mensajes que Dios quiere comunicarle a su pueblo, es una comunicación de parte de Dios. La gran mayoría eran para el presente, ¿sí? Dios hablando lo que esperaba de su pueblo, Dios hablándole a un rey, Dios hablándole al pueblo, Dios hablando un mensaje para aplicar, un mensaje que recordaba acerca de la justicia, un mensaje que recordaba acerca de la misericordia, de la compasión, un mensaje que jalaba las orejas de la idolatría. Era para una aplicación allí inmediata. El propósito de la profecía es que hagamos algo con ella. El propósito de la profecía, el propósito cuando Dios habla es transformarnos. Por eso, querida familia, si leemos un pasaje bíblico, no podemos salir igual. Si salimos igual, lo leímos mal. Hebreos 4:12 dice que cuando Dios habla, o sea, su palabra, es viva y ¿qué? Eficaz. Quiere decir, tiene poder, logra algo. ¿Qué logra? Logra transformar el interior del ser humano. Porque solo cuando Dios habla, la voz de Dios llega hasta lo más profundo de las intenciones del corazón, de los pensamientos de la mente. Cuando yo hablo no logro tanto. Cuando uno habla no logra tanto. Solo puede o alegrar o aburrir, digo yo, ¿verdad? Pero cuando Dios habla, transforma lo más profundo de tu ser. Entonces, cuando lees el texto, no puedes salir igual. Cuando escuchamos el mensaje de Dios, no podemos ser los mismos. El mensaje profético era para transformar.
Por eso los mensajes eran para arrepentirse también. ¿Sí? Eran para volver, dar la vuelta, regresar al Señor. Bueno, algunos, no eran la mayoría, pero sí hay muchos, que eran mensajes acerca del futuro. Una promesa que se iba a cumplir, un anuncio de algo que iba a ser cierto. Y esos mensajes del futuro giran alrededor del rey y de su reino. Así que vamos a platicar hoy un poquito acerca de lo que llamamos las profecías mesiánicas. ¿Sí? El Antiguo Testamento es mesiánico, apunta al Mesías. ¿Qué significa Mesías? La palabra Mesías significa el ungido. Así que generalmente ungido, o la forma de ungir, era con aceite. Ustedes recordarán, por ejemplo, el Salmo 23, ¿verdad? Que el Señor unge mi cabeza con aceite. Se ungía a los reyes, por ejemplo. Generalmente era con un aceite. La costumbre, cuando hablamos acerca del ungido o de ungir a alguien, la costumbre era que ese aceite significaba una purificación. Era una representación de transferencia, de poder, de autoridad y de honor. Por eso no se usaba, se usaba para cuestiones muy específicas y muy especiales. Entonces, cuando nos referimos al Mesías o cuando hablamos de profecías mesiánicas, estamos hablando de la profecía del ungido de Dios. Estamos hablando de la profecía de que vendrá el que tiene la autoridad, el que tiene el poder y el que merece todo honor. El Mesías. En el Nuevo Testamento, es la palabra Mesías utilizada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el término equivalente es el Christos, de donde tenemos nosotros la palabra el Cristo. Así que cada vez que lean en el Nuevo Testamento, cada vez que miremos que se menciona el Cristo, se refiere al Mesías, se refiere al ungido de Dios, el prometido. Y esto es importante recordarlo porque nosotros lo leemos hoy muy naturalmente, ¿verdad? Decimos, bueno, es otro nombre de Jesús, Cristo, ¿verdad? Y lo leemos indistintamente. Pero los autores lo usaban para decir, Él es el que se había prometido, el que se había anunciado, el que tiene el poder, tiene la autoridad, es Él, es el Cristo. Entonces todo el Antiguo Testamento está lleno, queda muy claro que va a venir uno que es especial, es divino. Va a venir uno que va a llevar a cabo las obras de Dios. No hay una sola palabra, no es que solamente se usa la palabra Mesías. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento lo vemos como el rey que vendrá, lo vemos como el pastor que pastoreará, lo vemos como el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lo vemos como el siervo sufriente. Y fíjense que esas profecías encontramos en Isaías, esas profecías de las heridas, de las llagas, del sufrimiento, no suenan como tan potentes y gloriosas, ¿verdad? Pero el Mesías es el siervo sufriente que muere para salvar a su pueblo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, es ese sacrificio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la Pascua, cómo se sacrificaba un cordero, pero no se quebraban sus huesos. Y luego cuando vemos a Jesús en la cruz, los autores bíblicos son bien claros en decir que no se quebró ni uno de sus huesos para que se cumpliera la profecía. Y dice, oh, wow, eso era una profecía. Oye, no parecía, pero sí lo es. Y cuando leemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, vamos entendiendo mejor. ¿Sí? Es la revelación de Dios. Las profecías que hablan del Mesías son anuncios, una predicción. Es algo certero en el Antiguo Testamento sobre lo que va a venir, lo que va a ocurrir del Mesías. Hablan de su persona, quién es, hablan de la misión. Y nuevamente recalco esto, cuando leemos la Biblia,
no es solo para ver qué tengo que hacer esta semana, cómo logro que me vaya mejor, cómo resuelvo algún problema. Es para conocer quién es Dios, qué está haciendo, qué ha hecho por nosotros y qué espera en respuesta. Entonces, todas las profecías bíblicas demuestran que Jesús es ese Cristo, ese Mesías, ese ungido, el Hijo de Dios, el único Salvador. Hay tres tipos en el Antiguo Testamento y obviamente no vamos a ver los pasajes todos. Algunos autores dicen que hay 300 profecías mesiánicas. Dije, voy a sacar la lista y leemos los 300 pasajes con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero otros autores dicen que son 400. Entonces dije, no nos va a dar tiempo. Pero hay tres tipos de profecías. La primera se conoce como profecías directas. Es decir, es bien claro que ese Mesías es Cristo, es Jesús quien lo va a cumplir. El profeta escribe algo que solamente va a encontrar cumplimiento en el Mesías, no hay otra forma. Un pequeño ejemplo, Isaías 7:14. Por lo tanto, Isaías 7:14, por lo tanto el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía directa, no hay otro posible cumplimiento. Es muy específico. Luego existen las profecías típicas. No tienen que ver nada con comida típica, tiene que ver más con un tipo. ¿Sí? Quiere decir más una especie de representación. ¿Sí? Se parece, tiene algo, hace una referencia. Por ejemplo, los tipos pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser eventos que van señalando algo similar en el Nuevo Testamento. Digamos, ese cordero que se sacrificaba, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, el Cristo, es ese cordero. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, un Jonás dentro del gran pez, y Jesús dice, haces la señal de Jonás, ustedes la van a ver. Tiene que ver con su muerte y resurrección. Son tipos, ¿sí? Es algo que hace referencia. Muchas cosas, por ejemplo, de la vida de David, de su reinado, son una referencia a un rey futuro. Entonces tenemos profecías directas, profecías que son un tipo, y en tercer lugar hay unas que son profecías de cumplimiento intermedio. Quiere decir que el profeta escribe algo donde se va a ver que se empieza a cumplir una parte, pero realmente el cumplimiento completo solo lo va a lograr Cristo. Algunos autores, por ejemplo, mencionan el anuncio de Dios a David, que él no iba a construir esa casa de Dios, iba a ser su descendencia. Y Salomón construye un templo, pero en realidad esa no es la casa de Dios, esa era un anuncio. Solo Cristo construyó esa casa, ese edificio, que es su iglesia, y somos nosotros. Así que es cumplimiento intermedio. El punto importante es que todas las profecías se cumplen y son una confirmación que los escritos, las escrituras, son en efecto la palabra, la voz de Dios. Como dijimos la semana pasada, puedes tener la certeza, puedes confiar en que Dios, lo que Él dice, lo cumple. No es a ver si ojalá se puede, ojalá se logra, ojalá coincida. Lo que Dios dice se cumple. Así que todo el Antiguo Testamento está haciendo este anuncio que va a venir uno, va a venir aquel que es el enviado de Dios, va a venir aquel que nos va a rescatar, va a venir aquel que tiene autoridad, que tiene el poder, aquel que merece el honor y nos va a rescatar. Vendrá un Mesías. Y entonces llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento. Llegamos a los tiempos de Jesús y la gente, el pueblo, está esperando a ese que nos va a rescatar. De hecho, acaban de pasar 400 años de silencio y hay una gran expectativa. Creo que ese es un silencio magnífico para ese momento triunfante.
El pueblo está esperando al que nos va a rescatar. Y entonces muchos estaban esperando que apareciera un gran líder político que nos va a rescatar. Recuerden que estaban bajo la opresión de los romanos. Estamos esperando un gran líder militar que sea más fuerte y pueda rescatarnos de los romanos, porque Dios prometió que nos iba a rescatar a alguien y estamos oprimidos por los romanos. Estaban esperando a alguien que derrotara políticamente y militarmente a su gran enemigo, los romanos. Y entonces tenemos a Jesús, que no es ese líder político, no es ese líder militar, y no tiene precisamente la misión de derrotar a los romanos. Por eso Jesús fue muy cauteloso a la hora de utilizar el término el Mesías, el Cristo, porque el pueblo estaba confundido. No lo utilizó mucho, pero sí fue muy claro en identificarse que Él era aquel que iba a venir. Y los autores del Nuevo Testamento también fueron muy claros en decir, este es del cual el Antiguo Testamento ha estado hablando. Solo quiero mostrarles unos breves ejemplos. Mateo capítulo 1. Mateo escribe y dice, hablando acerca del anuncio del ángel para María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay que ser bien claros en registrar, en escribir que Él es el cumplimiento de esa profecía. Mateo capítulo 4, versículo 13. Mateo escribiendo acerca de este inicio del ministerio de Jesús, redacta lo siguiente, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué se mudó Jesús de Nazaret, de estar ahí con su familia, donde creció? ¿Por qué se mudó al norte, a Capernaum? Versículo 14. Pues lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? No fue en la gran Jerusalén. Fue en un pueblito por ahí marítimo, tierra de gentiles. Pero no es casualidad, dice Mateo. Es el cumplimiento de la profecía. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los autores bíblicos van registrando y van viendo cómo cada movimiento de Jesús apunta a un cumplimiento de una profecía. Lo que están diciendo es, Él es ese Mesías que había sido anunciado. Él es el ungido, Él es el Cristo. Incluso Mateo capítulo 26, ya en los momentos duros antes de su muerte, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero no es casualidad, no es solo porque están asustados, no es porque sean miedosos. Es porque está escrito que así será. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así que constantemente en los evangelios, aunque Jesús usó muy poco la palabra Cristo, la palabra ungido, la palabra Mesías, y es más para evitar la asociación con el líder político, religioso, militar que nos va a rescatar, Jesús dejó muy claro que Él era el cumplimiento de las profecías
Y los autores bíblicos lo dejan muy claro. No hay lugar a duda. El Nuevo Testamento tiene numerosas citas de las profecías mesiánicas cumplidas en Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo, las Escrituras y lo que ustedes tienen en lo conocido como Antiguo Testamento son verdad y hablan acerca de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad, ¿qué cosa? Deben conocerlas bien. Fíjense que hay una diferencia entre saber y entender, ¿verdad? Hay una diferencia entre conocerlas, pero poder traducir su significado. Y el pueblo conocía de memoria los escritos sagrados, pero no habían entendido muchos que Él era el Mesías, no lo reconocían como tal. Por eso es que los fariseos querían matarlo. Aquí hay un impostor blasfemo. ¿Cómo es que de Nazaret, el hijo de don José, el artesano, carpintero, el muchacho viene a decir que Él es Dios? ¿Qué se cree? Y alborota al pueblo y muchos lo siguen. Y aparte les daba duro, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Matémoslo. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús le está diciendo, si realmente entendieran lo que dicen las Escrituras, se darían cuenta que están hablando acerca de mí. El problema no eran las Escrituras, el problema era la dureza del corazón. Y es el mismo problema que todos nosotros enfrentamos todavía. El problema no es si lo que Dios dice es verdad o no. El problema es si yo quiero someterme o no. El problema es si yo quiero comprender lo que Dios está diciendo o no. Es el mismo desafío que tendremos que enfrentar constantemente. Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante. Después de que Jesús estuvo con aquellos que iban camino de Emaús, apareció y habló con el resto de los discípulos. De hecho, le dieron de comer. Y luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. Y préstenle atención a este pequeño detalle. Porque está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En algunos otros pasajes a veces Jesús habla de la ley, los profetas y los escritos. Son las tres grandes secciones del Antiguo Testamento que ellos tenían. Nuestras secciones nosotros las clasificamos diferente, ¿verdad? Pentateuco, los históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Así los hemos clasificado nosotros. Ellos los clasificaban en tres: la ley, los profetas y los escritos o los salmos. Y Jesús dice, todas las escrituras, para nosotros sería todo el Antiguo Testamento, habla y da testimonio acerca de mí. Y Jesús dijo, yo les dije, yo se los dije. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. La comprensión de las Escrituras es conocer quién es Dios, cuál es el plan de Dios y que respondamos. Así que no es solo un libro de mandamientos o de consejos o de historias. Habla acerca del Mesías que vendría. Esto es lo que está escrito, les explicó. Aquí va la síntesis, aquí va el resumen. Que el Cristo, el Mesías, el ungido, padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por cierto, cuando hablamos acerca de la gran comisión, generalmente todos pensamos en Mateo capítulo 28 y luego pensamos en Marcos capítulo 16.
En realidad, aquí está en Lucas también y está también en Juan, cuando Él los envía en su nombre a predicar. Y la gran comisión no comenzó ahí tampoco. En realidad está en toda la Biblia, porque toda la Biblia habla acerca de ese Mesías que vendría a salvarnos y ese Mesías que nos envía a predicar. Está en toda la Biblia. No es un versículo. Es ese Dios que salva, ese Dios que tiene un plan para redimir a la humanidad y ese Dios que espera que respondamos. El responder significa aceptarlo y ser enviados a predicarlo. De eso se trata toda la Biblia. No se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Él. Pero Jesús en este pasaje les explica una vez más cómo Él es el cumplimiento de todas las profecías. Y ellos vieron de primera mano ese cumplimiento. Y ustedes, les dijo, son testigos. Ser testigo no es solamente que vieron, es que vieron y anuncian. O sea, no es algo pasivo. Nosotros hoy entendemos eso, ¿verdad? Usted fue testigo de lo que pasó ahí en la puerta. Sí, yo lo vi, no hice nada, pero lo vi. Ah, bueno, eso es pasivo. Testigo significa, lo vi, lo creo, estoy convencido, doy la vida por eso. Tengo una causa, tengo una misión que cumplir. Jesús los está enviando a predicar. Los discípulos vieron ese cumplimiento y son llamados a anunciar a ese Mesías. Así que fíjense que después de la muerte y resurrección de Jesús pasa algo. Estos discípulos que son enviados, que los conocemos como apóstoles, de repente comenzaron a utilizar de una forma más enfática, de una forma más abierta, el término Cristo. Ya no había confusión, ya no era si Él iba a ser el líder político, el líder militar que nos iba a salvar, ya había quedado claro que no era ese el objetivo. Así que aquellos empezaron a usarlo con más énfasis. Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, allá cuando viene el Espíritu Santo y es esa primera predicación, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías, el ungido, es Él. Comenzaron a utilizar ese término. Que Jesús es el Cristo fue tan fundamental para los creyentes, porque el Salvador frecuentemente entonces fue llamado Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús. Incluso nuestro Señor Cristo Jesús. Así que el uso de ese lenguaje no es casualidad, no es simplemente una variante para escribir un poquito más elegante y no repetir. Es que los autores bíblicos, por la revelación del Espíritu Santo, están afirmando de manera contundente, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando lo estés pensando, ¿cómo me refiero a Jesús? ¿Le llamo Jesús? ¿Le llamo Cristo? ¿Le llamo Jesucristo? ¿Le llamo Dios? ¿Le llamo Señor? Y espero que esto nos ayude a entender mejor la terminología, porque habla de quién es Él y qué ha hecho. Entonces, ¿qué ocurrió? Unos cuantos capítulos después, en Hechos, encontramos que a los seguidores de Jesús, a los seguidores del Mesías, a los seguidores y discípulos de ese Cristo, se les comenzó a llamar cristianos, porque eran los que afirmaban categóricamente, ese Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 11, versículo 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Qué honor, qué privilegio el que nosotros podamos ser llamados, identificarnos. Yo soy de ese Cristo. Yo soy discípulo de ese Cristo. Yo soy seguidor del Mesías. Yo vivo no para mí, vivo para Él, porque Él es el Salvador del mundo. No es simplemente un título para designar una preferencia religiosa o a qué clase de iglesia asisto. Es una identificación profunda con quién es Él, cuál es la misión y qué espera de mí. Es el único Dios, Señor y Salvador. Y mi vida le pertenece. Y todo lo que soy y todo lo que hago es por Él, de Él y para Él. Es vivir por una causa, tener un propósito de vida, una razón por la cual vivir e incluso estar dispuestos a tener una razón por la cual morir. Y no son las cosas de este mundo. Aclaro que en ningún momento el Señor está en contra que puedas tener una carrera, que puedas tener estudios, que puedas abrir un negocio, que puedas dedicarte a una empresa, que puedas tener una profesión. En ningún momento el Señor está en contra de eso. Tampoco está en contra de que puedas trabajar, de que puedas tener un ingreso, una situación económica estable o incluso de abundancia. En ningún momento este Señor está en contra de eso. En ningún momento el Señor está en contra de las cosas que vivimos de manera cotidiana, que para nosotros son logros, que para nosotros son metas. El Señor no está en contra de eso. Solo está en contra de cuando le das tu vida a eso, cuando le das tu corazón a eso, cuando eso es tu tesoro. Y por ende ahí está tu corazón. Nuestro tesoro debería estar en las cosas de arriba, debería estar en Cristo donde está escondida nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque le pertenecemos al Mesías, al Salvador del mundo, al que vino y dio su vida para que pudiéramos vivir nosotros. El prometido de Dios, que se hizo hombre, vivió una vida santa, nos anunció el reino que ya había llegado, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y muchos testigos lo vieron y fue al cielo. Ese Mesías nos envió a nosotros, así como envió a aquellos 12, así como envió a sus seguidores, a ser testigos, a estar dispuestos a tomar la cruz todos los días, a negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Si te llamas cristiano, eso es lo que significa, que reconoces a Jesús como ese Mesías, el ungido de Dios, como tu único Señor y Salvador, el que tiene el poder, la autoridad y el que merece todo el honor, que le perteneces, que tu vida ya no es tuya. ¿Cómo escribió Pablo en Gálatas 2:20? ¿Con quién estoy crucificado? ¿Qué palabra usó Pablo allí? ¿Cómo se refiere a él? Con Cristo, con el Mesías, estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Tenía bien claro de qué se trataba. No era simplemente el Jesús histórico, el gran maestro. Es el cumplimiento de la profecía de Dios. Antes de que leamos un pasaje más, yo quiero invitar a nuestro grupo de alabanza que pueda pasar y prepararse, porque vamos a terminar cantando. Ya a estas alturas ya la voz se me empezó a bajar, entonces necesito ahí apoyo. Cristianos de Cristo, del Mesías. ¿Por qué somos iglesia en acción? ¿Por qué somos discípulos que forman discípulos? ¿Por qué nos dieron hoy una bombita para ir a tener una conversación espiritual? ¿Por qué no es una cosa extra en tu agenda? ¡Ay,
una tarea más que hay que cumplir esta semana. Uy, ay, con todo lo que tengo que hacer, una cosa más. No, es porque eres de Cristo. Lo de la vida es una cosa más que hay que hacer, es al revés. Vivo para Cristo, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Porque mi mirada está puesta en Cristo, porque proseguimos a la meta, que es Cristo, porque vemos las cosas y ponemos la mira en lo que está arriba, que es Cristo. Y de paso, ya que estamos aquí, de extranjeros, de peregrinos, de paso hacemos otras cosas de esta vida. Pero la vida no está ahí. Cristianos de Cristo. Nosotros hoy tenemos el mismo llamado que tuvieron los discípulos de anunciar a Cristo. Y por eso Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas. Dice Pablo, escribe, dice, bueno, yo no es que lo anuncio cuando a veces sí siento el impulso. Es que a veces sí me siento así como muy valiente. Uy, pero otras veces no. Entonces, pues no a todos siempre, a veces, unos cuantos. Una semana sí, la otra viera que me cuesta. A los que se ven así medio serios, mejor no. A los que ya me rechazaron, tampoco. Los que me da pena, vergüenza, no. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Por cierto, evangelismo y discipulado van de la mano. Con este fin trabajo y lucho para anunciar a Cristo. Hermanos, tenemos que hacernos la pregunta del propósito y la causa de vida. ¿Por qué cosas trabajas y luchas? ¿Por el aguinaldo? ¿Por un puesto? ¿Por un ascenso? ¿Por un título? Pablo dice, yo trabajo y lucho, pero en realidad no es porque yo sea la gran cosa, porque lo hago fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Es que no es en nuestra fuerza, somos incapaces, nosotros somos incompetentes, no podemos, estamos descalificados. Si no fuera por lo que Cristo ha hecho en nosotros, no podemos. Así que si puedes, es por lo que Cristo ha hecho, es porque te ha dado su Espíritu. No hay excusa. Si yo digo no puedo, es que no tengo a su Espíritu en todo, o que su Espíritu no es poderoso, o que Cristo no es poderoso, o que Él no obra en mí. No hace sentido. Algo el Señor tiene que hablarnos para recalibrar cuando a veces nos echamos atrás. Es normal que te sientas tentado a eso. Que no pienses que solo a ti te pasa. Pasa a todos nosotros. Y alguna vez le pasó por la mente a Pablo, sin duda. Él le tocó más duro que a nosotros. Pero por eso repite que su fortaleza es Cristo, quien le da la capacidad es Cristo, quien le permite decir, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, es Cristo. En Fellowship 1:28, este es nuestro texto clave. Y lo repetimos periódicamente, que a este Cristo proclamamos. Y recientemente tuvimos nuestra última actividad del año y todos recibimos distintos regalos. De hecho, hicimos un intercambio ahí muy simpático. Así que unos querían llevarse un peluche, otros queríamos llevarnos chocolates y así. Tuvimos varios regalos. Pero más allá de esos, del intercambio, todos nosotros recibimos un regalo muy particular. Recibimos una nota con Colosenses 1:28 y yo se las quiero mostrar. Todos recibimos esta nota para recordar que a este Cristo proclamamos.
Si no la logra ver, tiene el filtro de espiritualidad, la tinta. Tal vez se pregunta si está del otro lado. Es que no se ve con tinta, se toca con los dedos. Esteban nos regaló a todos esta nota con nuestro nombre, escrita en braille. Y él se tomó el tiempo de hacernos a todos y vino muy feliz para compartirla. Y yo me alegré mucho porque dije, después de haberla hecho 20 veces, he aprendido el versículo, sin duda. Se lo sabe de memoria. Y él nos dio este obsequio que nosotros quizás no logramos leer, porque todavía nos tiene que dar una clase para poder tocar y saber cuáles son las letras. Pero detrás de eso, lo que este papel dice, tiene mucho poder porque es la palabra de Dios. Y este regalo que Esteban nos dio, y este que yo cargo aquí hoy, me recuerda que yo también tengo que luchar y tengo que trabajar por anunciar a Cristo, con los medios que Dios me ha dado, con los recursos que tengo, con las formas creativas que cada quien puede pensar. La bombita que te dimos hoy solamente es una. Y algunos de nosotros quizás pensaremos, ay, ¿cómo no me dieron dos? Pues compra tu otra y hazla. Ay, es que era mejor el que nos dieron el año pasado. Pues hazte uno como el del año pasado. Es que a mí me funciona mejor tratado. Pues siéntate y escribe 20 tratados. En español, en inglés, en braille, en la computadora, con lápiz o marcador, lo que sea. ¿Se recuerdan que hicimos unas cartas hace un tiempo? ¿Has vuelto a hacer cartas? Ah, no han dicho. Bueno, programaremos un domingo para decirlo. Iglesia, tenemos el llamado a anunciar y tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser iglesia en acción para anunciar a Cristo. Y toda la sociedad hoy está hablando acerca del nacimiento. ¿Cómo van a acobardarse los cristianos para hablar y abrir su boca? No puede ser. Y quienes no lo conocen y hablan más fácilmente durante esta época acerca de Jesús y luego lo olvidan porque no es Señor. Cristianos, que Él sea nuestro Señor. La profecía bíblica nos ayuda a interpretar el pasado, pero nos da una esperanza para el futuro. Porque ese Cristo al que anunciamos, ciertamente, muy pronto volverá. ¿Lo crees? Vamos a ponernos de pie. Y al ver atrás esas profecías cumplidas, vamos a cantar todos juntos, fortaleciendo nuestra fe, diciendo que Él va a cumplir y Él va a venir. Cantemos. Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez. Viene otra vez. Tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez. Viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Pena y dolor pasará y se regocijará. Todos los que en Cristo están. Cuando regrese el Señor, viene otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez. Viene otra vez.
Fuerte, iglesia. Día glorioso da para mí. Señor, gracias porque eres el Dios de verdad. Eres el Dios que cumple sus promesas, que no falla su palabra. Y todo lo que nos has hablado y nos has dicho, ciertamente lo cumplirás. Gracias porque cumpliste cada profecía que anunciaba Jesús, el Mesías, el poderoso, el ungido, el que merece todo el honor. Y gracias porque cada palabra escrita que anuncia de su regreso, ciertamente sucederá. Esperamos y anhelamos a ese Mesías que vuelve otra vez y que nos prometió a su Espíritu Santo y lo cumplió, enviándolo para darnos poder, para poder testificar, para poder anunciar, para ser iglesia en acción. Que esa certeza que tenemos de que eres el Dios fiel nos dé la certeza que justamente nos darás el poder para abrir nuestra boca con valor, con denuedo, y anunciarle a un mundo que necesita esperanza, que necesita ver la luz, que está en tinieblas y oscuridad, que ciertamente el Mesías viene otra vez. Señor, que usemos todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo que nos has dado, nos has equipado para poder proclamar y anunciar a este Cristo. Señor, que vivir con esperanza sea vivir haciendo lo que nos has pedido que hagamos. Gracias, Señor, que sigamos siendo ese mensaje de vida hasta lo último de la tierra, aquí y allá, ahora. Gracias por haber enviado a Jesús por nosotros.